¿Qué sucede cuando la ambición desmedida se convierte en un camino de traición y desilusión? Carlos Jiménez, un joven de 23 años, siempre soñó con escapar de la monotonía de su vida simple, alimentando deseos de riqueza y lujo que lo alejaban de la realidad. Dependiente de sus padres y sin ganas de trabajar, su actitud descuidada hacia el empleo en la cafetería solo profundizaba su insatisfacción. Era un ciclo vicioso, donde cada día se convertía en una repetición del anterior, hasta que un encuentro inesperado cambiaría todo. Cierta mañana, mientras servía café y soñaba despierto con una vida de excesos, Carlos vio entrar a dona Isabel Hernández en la cafetería. Ella era una mujer rica y poderosa, con un aire de elegancia que inmediatamente llamó su atención. Encantado por la aura de éxito que la rodeaba, Carlos decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Con una sonrisa persuasiva, se acercó a ella, pidiéndole una oportunidad para trabajar en su empresa. Para su sorpresa, Isabel, impresionada con la audacia del joven, le ofreció una posición, inaugurando así un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, lo que parecía un golpe de suerte pronto se transformó en un plan astuto. Dona Isabel, aunque exitosa y solitaria, despertó en Carlos una ambición aún más voraz. Notó la ausencia de un anillo en su mano, y alimentado por la codicia, trazó un plan para conquistarla. A través de gestos románticos y atención constante, ganó su confianza y, eventualmente, su corazón. El matrimonio, que debería ser un símbolo de amor, se convirtió en un medio para que Carlos pudiera alcanzar sus objetivos egoístas. La nueva vida de Carlos, llena de lujos, pronto se convirtió en una carga. Comenzó a gastar irresponsablemente, traicionando la confianza de Isabel con otras mujeres, hasta que la verdadera naturaleza de sus intenciones comenzó a revelarse. Isabel, desconfiada, decidió investigar las acciones de Carlos contratando a un detective. Lo que descubrió no solo rompió su corazón, sino que también la hizo reevaluar su vida y sus elecciones. Antes de fallecer, Isabel reescribió su testamento, decidiendo que su fortuna debería destinarse a causas sociales y empleados leales, dejando a Carlos con solo una nota irónica y una taza de café frío. Despojado de todo, Carlos enfrentó el desprecio público, su reputación arruinada y sin un lugar a donde ir. El joven que soñaba con ser rico y poderoso ahora se veía como un paria, rechazado incluso por la cafetería en la que alguna vez trabajó. Sintiendo el peso de sus fracasos, se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones eran más pesadas que cualquier lujo que había experimentado. Así, sin alternativas, comenzó a reconstruir su vida. Trabajando en empleos temporales y estudiando por la noche, Carlos empezó a entender el valor del trabajo duro y la honestidad. Su viaje de redención lo llevó a involucrarse en actividades voluntarias, ayudando a jóvenes en situaciones difíciles, y, años después, logró abrir una pequeña cafetería comunitaria. A través de este espacio, Carlos se dedicó a ofrecer apoyo a personas que, al igual que él un día, buscaban una segunda oportunidad. Aprendió que el verdadero éxito no reside en la riqueza material, sino en el carácter, la integridad y la capacidad de ayudar a los demás. Al final, Carlos encontró paz y propósito, transformado por las lecciones amargas del pasado. Se convirtió en un hombre diferente, una persona que entendía la importancia de los valores humanos y del aprendizaje que viene de los errores. Este viaje no solo moldeó su futuro, sino que también le dio un nuevo sentido de vida, mostrando que, incluso en las peores situaciones, es posible encontrar redención y un nuevo comienzo. Carlos Jiménez ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que cultivaba y en las vidas que tocaba, y no en las posesiones materiales que antes tanto anhelaba. Carlos Jiménez estaba en un punto de inflexión en su vida. El dolor de la traición y la desilusión que había causado a Isabel eran una carga pesada, pero sabía que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tras la muerte de Isabel, Carlos se vio obligado a mirarse al espejo y confrontar la imagen de un joven que se había dejado llevar por una ambición desmedida. La vida de lujos que tanto anhelaba se había convertido en una pesadilla. Las noches solitarias en las que reflexionaba sobre sus elecciones estaban acompañadas por un vacío profundo, un eco de su vida anterior que ahora parecía distante e irreconocible. Carlos ya no tenía la fortuna de Isabel ni el apoyo que antes recibía de ella. Estaba solo en una ciudad que ahora lo veía como un traidor. Al conseguir un empleo temporal como mesero en otra cafetería, se encontraba con miradas de desaprobación y susurros en las mesas. Cada cliente que entraba parecía tener una idea preconcebida sobre quién era él. Era un recordatorio constante de sus fracasos y del desagrado que había causado. Cada día, mientras servía café, Carlos se preguntaba si realmente podría cambiar. Se sentía perdido entre el deseo de redimirse y la duda de si era capaz de hacerlo. Fue en uno de esos días, mientras limpiaba una mesa, que Carlos conoció a Ana, una compañera de trabajo. Ana era una mujer amable y comprensiva, pero también muy directa.
Se había dado cuenta de la tristeza en Carlos y decidió acercarse. No necesitas cargar con ese peso solo, le dijo en una pausa durante el turno. Sus palabras resonaron profundamente en Carlos. Estaba tan acostumbrado a esconder sus emociones que no sabía cómo compartir su dolor. La conexión que comenzó a formarse entre ellos se convirtió en un pequeño faro en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Ana, por su parte, tenía sus propias luchas. Venía de una familia humilde y siempre había trabajado duro para pagar sus estudios. Su sueño era abrir una escuela de cocina, pero enfrentaba la presión de sus padres, que querían que optara por una carrera más estable. Las conversaciones entre ellos comenzaron a girar en torno a sus ambiciones y desilusiones, y Carlos empezó a ver en Ana no solo a una colega, sino a una amiga que lo animaba a ser una versión mejor de sí mismo. Sin embargo, se sentía inseguro sobre cómo podría apoyarla en sus sueños, dado su propio pasado de traición y ambición desmedida. En los días que siguieron, Carlos comenzó a abrirse más a Ana. Compartió sus experiencias, desde el ascenso y caída con Isabel hasta la soledad que enfrentaba ahora. Cada revelación parecía un pequeño paso hacia su propia redención. Ana escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y sugiriendo que podría usar sus experiencias para ayudar a otros jóvenes, así como él había sido ayudado por Isabel en un momento de necesidad. Esa idea encendió una pequeña llama dentro de él, pero también sacó a la luz sus inseguridades. Carlos cuestionó una noche, mientras ambos tomaban café después del trabajo, ¿por qué alguien confiaría en él después de lo que había hecho? La mirada de Ana era firme, y la convicción en su voz era palpable. Porque eres capaz de cambiar. Todos cometemos errores, pero es como aprendemos de ellos lo que realmente importa. Esta conversación dejó a Carlos en un estado de profunda reflexión. Se preguntaba si realmente podría reinventarse, pero las dudas persistían, como sombras que lo seguían. La tensión aumentó cuando Carlos decidió inscribirse en un curso nocturno de administración, un pequeño paso hacia su sueño de abrir su propia cafetería algún día. Sin embargo, la presión de equilibrar el trabajo y los estudios comenzó a afectarlo. Se sentía exhausto y a menudo llegaba tarde al trabajo, generando preocupaciones sobre su capacidad para mantenerse firme en este nuevo camino. Ana, al darse cuenta de su desgaste, se aseguró de confrontarlo. Carlos, necesitas cuidar de ti mismo. No sirve de nada correr tras un sueño si no estás bien, le aconsejó. Cada día, las conversaciones con Ana se volvían más intensas, y su amistad se profundizaba. Pero Carlos también sentía un miedo creciente de no ser lo suficientemente bueno. Comenzó a cuestionarse si estaba realmente preparado para cambiar o si su ambición todavía no era más que una sombra de su yo pasado. Esta duda interna se convertía en un obstáculo, creando una barrera entre él y las oportunidades que podrían surgir. A medida que avanzaba el curso, Carlos comenzó a conocer a otros estudiantes, personas que, al igual que él, buscaban una segunda oportunidad. Entre ellos estaba Felipe, un joven que había enfrentado problemas con la ley y ahora intentaba reconstruir su vida. Felipe se convirtió en una figura inspiradora para Carlos, mostrando que la recuperación era posible, pero también repleta de desafíos. Las historias que compartían en las noches de estudio estaban llenas de dolor y esperanza, y Carlos comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Sin embargo, la inseguridad aún pesaba sobre él. En un momento de debilidad, Carlos se encontró confrontando su antigua ambición. Recordó la riqueza que perseguía y lo que eso le había costado. El deseo de éxito material parecía ahora una carga, y la idea de realmente seguir adelante lo dejaba angustiado. ¿Podría realmente distanciarse de la imagen del joven que traicionó y manipuló? Esa pregunta lo atormentaba, y la respuesta parecía lejana. En una noche lluviosa, mientras caminaba a casa después del trabajo, Carlos se detuvo frente a la antigua cafetería donde había trabajado. Mirando a través de la ventana, vio a un nuevo empleado atendiendo a los clientes. La familiaridad del lugar trajo recuerdos dolorosos, pero también una nueva comprensión. Se dio cuenta de que, aunque el pasado era parte de su historia, no tenía que definir su futuro. Esta reflexión lo llevó a un momento de claridad. Si realmente quería cambiar, necesitaba aceptar sus limitaciones y aprender a perdonarse. Así, el viaje de Carlos Jiménez continuaba, marcado por dudas, inseguridades y la lucha constante entre el deseo de éxito y la búsqueda de un verdadero propósito. Estaba apenas al inicio de este camino de autodescubrimiento y transformación, pero las interacciones con Ana y Felipe comenzaron a moldear su carácter y abrir nuevos horizontes. La búsqueda de redención aún estaría llena de desafíos, pero ahora, ya no llevaba esa carga solo. A cada paso, se acercaba más a la vida que realmente deseaba vivir. Carlos estaba en un punto crítico de su viaje, y la presión de cambiar su vida comenzaba a pesar sobre sus hombros. Las conversaciones con Ana y Felipe lo animaban, pero también lo dejaban ansioso.
Sentía que cada expectativa que creaba a su alrededor podría ser una nueva trampa, un nuevo fracaso esperando a suceder. En el fondo de su ser, la duda sobre su capacidad de redimirse lo consumía, y la imagen de Isabel, ahora un recuerdo doloroso, lo atormentaba a cada paso. Cierta mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, Carlos encontró una carta de Isabel que había guardado en un viejo cuaderno. La caligrafía de ella parecía danzar en la página, y las palabras que antes lo confortaban ahora lo herían. Siempre has sido capaz de más, Carlos. Solo cree en ti mismo. Las palabras resonaban en su mente, mezclándose con un sentimiento de culpa. Recordó cuánto se había prometido a sí mismo que se convertiría en una persona mejor, pero cada día que pasaba, la distancia entre su yo ideal y su realidad parecía aumentar. En el trabajo, la rutina ya no era tan simple. Carlos comenzó a sentir los efectos de la fatiga acumulada. La presión del curso de administración, combinada con su empleo como mesero, hacía que se sintiera constantemente exhausto. Un día, al servir una mesa llena de clientes, derribó una bandeja con bebidas. El estruendo atrajo miradas de desaprobación y risas. La risa resonó como un eco de sus miedos más profundos, y la humillación lo hizo cuestionar si realmente era capaz de cambiar. El dolor del rechazo era casi insoportable, y al agacharse para limpiar el desorden, sintió lágrimas arder en sus ojos. Era como si la propia ciudad estuviera dando la bienvenida a su fracaso. Ana, al notar el cambio en el comportamiento de Carlos, intentó acercarse. Ofreció su apoyo, pero Carlos comenzó a cerrarse. Tenía miedo de exponerse una vez más y ser herido. Necesito un tiempo, dijo a Ana, tratando de ocultar la fragilidad en su voz. La expresión de ella cambió, y Carlos se dio cuenta de que había lastimado a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por él. La amistad que había comenzado a florecer ahora estaba en riesgo, y la culpa lo consumía aún más. Felipe, por otro lado, estaba enfrentando sus propios desafíos. Había recibido una citación para una audiencia relacionada con sus antiguos problemas con la ley, y la ansiedad lo dejaba inquieto. Carlos se sentía impotente al ver a su amigo luchar. Felipe siempre había sido un símbolo de resiliencia, pero, a medida que pasaban los días, la presión lo afectaba. Carlos quería apoyar a Felipe, pero su propia inseguridad le impedía actuar. Se sentía como una carga, incapaz de ayudar a alguien que lo necesitaba. Una noche, mientras Carlos intentaba estudiar para un examen, recibió un mensaje de Ana. Necesitamos hablar. Estoy preocupada por ti. El corazón de Carlos se disparó. Sabía que no podía ignorarlo. Cuando se encontraron, Ana lo miró a los ojos y dijo, Carlos, te estás alejando de todos. ¿Qué está pasando? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Sintió la presión de su mundo desmoronándose a su alrededor. No era solo el peso de sus expectativas, sino el dolor de haber decepcionado a alguien que se preocupaba. Carlos dudó, pero finalmente comenzó a hablar sobre sus miedos, sobre cómo cada fracaso lo dejaba más inseguro. Habló sobre la carta de Isabel y cómo eso lo hacía sentir aún más perdido. Ana escuchó atentamente, pero también lo desafió. Necesitas perdonarte, Carlos. Y no puedes dejar que el pasado defina tu vida. Tu historia aún no ha terminado. Sus palabras lo hicieron reflexionar. Se dio cuenta de que se estaba hundiendo en un ciclo de autodepreciación. Sin embargo, la vida tenía más desafíos reservados para Carlos. A lo largo de las semanas, el curso se volvía más exigente, y él luchaba por mantenerse al día. Un examen importante se acercaba, y la presión parecía insoportable. Una noche, mientras revisaba sus notas, Carlos se frustró tanto que cerró el libro con fuerza, haciendo que una pila de papeles cayera al suelo. Se sintió derrotado, cuestionando si realmente valía la pena todo el esfuerzo. El deseo de éxito se estaba convirtiendo en una fuente de estrés, y se encontró pensando nuevamente en rendirse. La tensión aumentó cuando Felipe fue obligado a comparecer a la audiencia. Carlos no sabía cómo apoyar a su amigo, que ahora estaba en un lugar tan vulnerable. Recordó cómo Felipe había sido su pilar en momentos difíciles, pero ahora, con su propia vida desmoronándose, se sentía incapaz. El día de la audiencia, Carlos decidió que necesitaba estar al lado de Felipe, incluso si eso significaba dejar de lado sus propias inseguridades. Cuando llegó al tribunal, vio a Felipe sentado, con la expresión de alguien a punto de enfrentar sus mayores miedos. Carlos se sentó a su lado, y el silencio entre los dos estaba cargado de tensión. Al mirar a los ojos de Felipe, Carlos se dio cuenta de que el verdadero valor de la amistad era estar presente, incluso cuando todo parecía desmoronarse. El apoyo silencioso que le ofreció a Felipe fue un recordatorio de lo que realmente deseaba en su vida: conexión, comprensión y la capacidad de ser una fuerza positiva en la vida de alguien, así como Isabel lo había sido para él. Después de la audiencia,
que resultó en un alivio temporal para Felipe. Carlos se sintió más ligero, pero la lucha interna aún persistía. Se dio cuenta de que, aunque estaba esforzándose por cambiar, todavía luchaba por dejar el pasado atrás. La presión de su curso, la expectativa de éxito y el miedo a fracasar continuaban atormentándolo. Necesitaba aprender a equilibrar sus ambiciones con la necesidad de cuidar de sí mismo. Mientras caminaba a casa, Carlos reflexionó sobre todo lo que había vivido. La idea de que el éxito no era solo sobre logros materiales, sino también sobre las conexiones que formaba a lo largo del camino, comenzó a enraizarse en su mente. Se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje y que, con el apoyo de amigos como Ana y Felipe, podría enfrentar sus demonios internos. La lucha por la redención era larga y llena de obstáculos, pero Carlos estaba decidido a no rendirse, incluso cuando las dudas se volvían más intensas. El camino por delante aún era incierto, pero, por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Carlos caminó por las oscuras calles de la ciudad, los pensamientos tumultuosos en su mente. La audiencia de Felipe había sido un parteaguas, no solo para su amigo, sino también para él. Mientras se alejaba del tribunal, sentía un peso en la espalda, un eco de sus propias inseguridades que parecía cada vez más difícil de ignorar. La imagen de Felipe, sentado allí, vulnerable y esperanzado, lo hacía cuestionar sus propias elecciones y la manera en que enfrentaba la vida. Esa noche, Carlos no podía dormir. Las palabras de Ana resonaban en su mente: necesitas perdonarte. Pero, ¿cómo podría perdonarse por no haber sido el amigo que Felipe merecía? El sentimiento de culpa lo consumía. Recordaba momentos en los que había fallado, promesas no cumplidas y sueños que parecían cada vez más lejanos. Cada error parecía acumularse como un peso que cargaba. Al mirar al techo oscuro, la culpa se mezclaba con un deseo creciente de cambio, pero sin saber por dónde empezar. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para otro día de trabajo, la imagen de Isabel surgió en su mente. Él recordó cómo ella siempre lo animaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían imposibles. La carta que había leído hacía algunos días volvió a su mente, y sintió una ola de emoción. Isabel siempre había creído en él, y ahora, más que nunca, necesitaba creer en sí mismo. Con ese pensamiento, Carlos decidió que era hora de enfrentar no solo sus miedos, sino también las consecuencias de sus acciones. Necesitaba encontrar una manera de redimirse, no solo por Felipe, sino también por él mismo. El día en el trabajo fue agotador, pero Carlos estaba decidido a cambiar. Cuando Ana entró al restaurante, la saludó con una sonrisa genuina. La preocupación en sus ojos no pasó desapercibida, pero Carlos estaba decidido a no dejar que la duda lo dominara. Durante el descanso, la invitó a un café y, al sentarse, decidió abrir su corazón. Ana, me he dado cuenta de que me he alejado de las personas. Y eso me duele. No quiero ser esa persona. Quiero cambiar. Ana lo miró con atención, y Carlos vio un destello de esperanza en su mirada. Continuó: quiero ser un mejor amigo para Felipe y para ti. Y para mí mismo. La conversación fluyó como un bálsamo para su alma. Ana lo animó a buscar ayuda profesional, a entender las raíces de su inseguridad y a aprender a lidiar con sus sentimientos de una manera más saludable. Carlos sintió que finalmente estaba comenzando a liberarse de las cadenas que lo ataban. En los días que siguieron, Carlos buscó un terapeuta y comenzó a explorar sus emociones. Cada sesión era dolorosa, pero también liberadora. Habló sobre sus inseguridades, sobre cómo la presión para tener éxito lo hacía sentir pequeño e incapaz. La terapeuta lo ayudó a entender que el fracaso no era el fin, sino una parte natural de la vida. Comenzó a ver sus errores como oportunidades de aprendizaje. La idea de que la verdadera riqueza no estaba solo en los logros, sino en las conexiones que formaba, comenzó a cristalizar en su mente. Carlos también decidió que necesitaba ser un apoyo más activo para Felipe. Comenzó a visitar a su amigo con más frecuencia, ofreciéndose para ayudarlo en pequeños proyectos y distraerlo de la presión que sentía. Durante una de esas visitas, mientras estaban sentados en un parque, Felipe compartió sus preocupaciones sobre el futuro. Carlos, ahora más confiado, recordó sus propias luchas, y en lugar de ofrecer consejos vacíos, simplemente hizo una pregunta: ¿qué realmente deseas hacer? Al escuchar a Felipe hablar sobre sus sueños y aspiraciones, Carlos se dio cuenta de que el verdadero éxito era encontrar alegría y propósito, no solo alcanzar metas impersonales. A medida que Carlos se volvía más presente en la vida de Felipe, su propia confianza comenzó a crecer. Se dio cuenta de que la amistad era un camino de doble sentido, donde ambos podían apoyarse mutuamente. El peso que antes parecía insoportable ahora era más ligero, compartido entre ellos. Carlos comenzó a entender que su lucha personal no era un viaje solitario. Tenía amigos que se preocupaban, y juntos podrían enfrentar los desafíos.
Un día, mientras estudiaban juntos, Felipe recibió un mensaje que lo dejó visiblemente afectado. Era una notificación sobre un nuevo procedimiento judicial que podría afectar su futuro. Carlos observó a su amigo cerrarse, y el dolor en sus ojos lo tocó profundamente. Sintió la necesidad de actuar. Felipe, estoy aquí, no importa lo que pase. Vamos a enfrentar esto juntos. Las palabras salieron con sinceridad, y la mirada de Felipe, que antes estaba llena de desesperación, ahora reflejaba un poco de esperanza. Carlos se dio cuenta de que, al abrirse a sus propios sentimientos y luchas, también estaba permitiendo que otros hicieran lo mismo. Los días se convirtieron en semanas, y Carlos comenzó a ver pequeños progresos en su vida. Se esforzó por mejorar en sus estudios, y, aunque aún enfrentaba dificultades, la presión ya no lo dominaba. Aprendía a lidiar con el estrés de una manera más saludable, reconociendo que el fracaso no definía su valor. En el fondo, la sensación de que estaba en el camino correcto comenzó a florecer. Cierta noche, mientras reflexionaba sobre su viaje, Carlos decidió que era hora de un nuevo comienzo. No solo quería ser mejor para los demás, sino también para sí mismo. Recordó las palabras de Isabel: cree en ti mismo. Con esa frase resonando en su mente, Carlos hizo una promesa silenciosa: no solo se redimiría, sino que también se convertiría en alguien que pudiera inspirar a otros a hacer lo mismo. La lucha de Carlos no estaba resuelta, pero ahora veía la luz al final del túnel. Entendió que la vida estaba hecha de altibajos, y que cada paso, incluso los más difíciles, eran parte de su historia. Y, con sus amigos a su lado, estaba más que preparado para enfrentar lo que viniera. Carlos estaba en un momento de profunda reflexión. Después de semanas de autodescubrimiento y apoyo a Felipe, se sentía más fuerte, pero las dudas aún lo perseguían. Cada día que pasaba, el peso de sus fallas pasadas parecía intensificarse. Se sentaba en su escritorio, rodeado de libros y notas, pero su mente no podía concentrarse. Los recuerdos de promesas incumplidas y de los momentos en que falló a Felipe lo atormentaban. Recordaba la última vez que había dejado a Felipe solo en un momento crítico, y eso lo inquietaba. En una mañana nublada, mientras observaba la lluvia deslizarse por la ventana, Carlos decidió que necesitaba confrontar esas emociones. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un torrente, y se permitió sentir cada emoción que surgía. Yo fallé como amigo. Podría haber hecho más, anotó. Pero, a medida que escribía, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que también había acertado. Estoy aquí ahora. Estoy aprendiendo a ser mejor. A medida que escribía, Carlos se permitía un poco más de compasión. Era un proceso doloroso, pero necesario. Cuando se reunió con Ana para el café de esa semana, Carlos trajo el cuaderno. Estaba nervioso, pero sabía que necesitaba compartir. Ana, escribí algo que me gustaría leer para ti. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos comenzó a leer en voz alta, revelando sus inseguridades y sus promesas de cambio. Al terminar, miró a Ana, que estaba visiblemente emocionada. No quiero ser esa persona que deja a los demás para abajo. Quiero ser alguien que levanta. Ana sonrió, pero Carlos pudo ver que sus palabras también la impactaron. Carlos, eso es un gran paso. La autorreflexión es esencial. Pero recuerda, no necesitas cargar con este peso solo. Todos tenemos fallas. Esa conversación hizo que Carlos se diera cuenta de que, además de sus propios desafíos, Ana también luchaba con sus inseguridades. La animó a compartir sus propios miedos, y juntos, encontraron consuelo en la vulnerabilidad del otro. Mientras tanto, la situación de Felipe se agravaba. La notificación sobre el nuevo procedimiento judicial se había convertido en una sombra en su vida. Carlos estaba preocupado. Quería ser un soporte sólido, pero no sabía cómo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Felipe desahogó. A veces, siento que estoy luchando una batalla perdida. No sé si voy a poder. Sus palabras cortaron a Carlos como un cuchillo. Quería ofrecer respuestas, pero sabía que no tenía todas las soluciones. Felipe, no sé qué va a pasar, pero estoy aquí. Estamos juntos en esto. Vamos a descubrirlo juntos. Felipe miró a Carlos, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Gracias, Carlos. A veces, solo saber que no estoy solo ya ayuda. Su amistad, que antes parecía frágil, ahora se estaba solidificando. Carlos se dio cuenta de que, al enfrentar sus propias inseguridades, también estaba ayudando a Felipe a enfrentar las suyas. Se estaban apoyando mutuamente, y eso era algo nuevo y poderoso. Las semanas pasaron y, con cada sesión de terapia, Carlos se sentía más confiado. Sin embargo, a pesar de los avances,
aún era atormentado por dudas. Una noche, mientras se preparaba para dormir, se cuestionó, ¿y si fallo de nuevo? ¿Y si, al final, todo esto no es suficiente? La inseguridad resurgió, pero esta vez, recordó las conversaciones que tuvo con Ana y Felipe. Decidió que no dejaría que el miedo dominara. Voy a intentar. Eso es lo único que puedo hacer, pensó. Cierta noche, Carlos y Felipe fueron a un evento local, un festival de música que prometía ser un descanso bienvenido de las preocupaciones. Mientras caminaban, Carlos notó cómo Felipe estaba más relajado. La música envolvía el ambiente, y las sonrisas de las personas alrededor eran contagiosas. Se sentaron en un banco y, por primera vez en semanas, hablaron de cosas ligeras. Felipe mencionó su amor por la música y como siempre soñó con tocar la guitarra. Carlos, inspirado, dijo, ¿por qué no comenzamos a tocar juntos? Podemos aprender el uno del otro. Felipe titubeó, pero la idea de abrirse nuevamente a la música parecía atractiva. Ese momento en el festival fue un punto de inflexión para ambos. Carlos se dio cuenta de que, incluso en medio de la lucha, aún había espacio para la alegría y la creatividad. Se comprometió a ayudar a Felipe a retomar sus sueños, mientras Felipe, a su vez, lo animó a seguir explorando sus propias pasiones. A medida que pasaban los días, Carlos comenzó a ver cambios en su vida. Ya no se centraba solo en sus fallas, sino también en las pequeñas victorias. Recordó cómo, al ayudar a Felipe, también se estaba ayudando a sí mismo. Las conversaciones eran más profundas y significativas, y, poco a poco, su confianza comenzó a emerger. Incluso cuando los miedos aparecían, él los confrontaba con la nueva perspectiva que había adquirido. Carlos aún tenía un largo camino por delante, pero ahora entendía que cada paso era una oportunidad de crecimiento. Aprendió que la verdadera riqueza no solo estaba en sus logros, sino en las relaciones que cultivaba. Cada amistad, cada momento compartido, contribuía a la persona en la que se estaba convirtiendo. Mientras tanto, la amistad entre Carlos y Felipe se volvía más fuerte. Se estaban redescubriendo juntos y, en el camino de superación, encontraron un nuevo propósito. La lucha de Carlos no estaba resuelta, pero ahora veía que la verdadera fuerza estaba en aceptar la imperfección y seguir adelante. Y eso, por sí solo, era una victoria significativa. Carlos estaba en un momento de profunda reflexión. Después de semanas de autodescubrimiento y apoyo a Felipe, se sentía más fuerte, pero las dudas aún lo perseguían. Cada día que pasaba, el peso de sus fallas pasadas parecía intensificarse. Se sentaba en su escritorio, rodeado de libros y anotaciones, pero su mente no podía concentrarse. Las memorias de las promesas no cumplidas y de los momentos en que falló a Felipe lo atormentaban. Recordaba la última vez que dejó a Felipe solo en un momento crítico, y eso lo inquietaba. En una mañana nublada, mientras observaba la lluvia correr por la ventana, Carlos decidió que necesitaba confrontar esas emociones. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un torrente, y se permitió sentir cada emoción que surgía. Yo fallé como amigo. Podría haber hecho más, anotó. Pero, a medida que escribía, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que también había acertado. Estoy aquí ahora. Estoy aprendiendo a ser mejor. A medida que avanzaba en cada línea, Carlos se permitía un poco más de compasión. Era un proceso doloroso, pero necesario. Cuando se reunió con Ana para el café de esa semana, Carlos trajo el cuaderno. Estaba nervioso, pero sabía que necesitaba compartir. Ana, escribí algo que me gustaría leer para ti. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos comenzó a leer en voz alta, revelando sus inseguridades y sus promesas de cambio. Al terminar, miró a Ana, que estaba visiblemente emocionada. No quiero ser esa persona que deprime a los demás. Quiero ser alguien que levanta. Ana sonrió, pero Carlos pudo ver que sus palabras también la impactaron. Carlos, esto es un gran paso. La autorreflexión es esencial. Pero recuerda, no tienes que cargar con este peso solo. Todos tenemos defectos. Esa conversación hizo que Carlos se diera cuenta de que, además de sus propios desafíos, Ana también luchaba con sus inseguridades. Él la animó a compartir sus propios miedos, y juntos encontraron consuelo en la vulnerabilidad del otro. Mientras tanto, la situación de Felipe empeoraba. La notificación sobre el nuevo procedimiento judicial se había convertido en una sombra en su vida. Carlos estaba preocupado. Quería ser un soporte sólido, pero no sabía cómo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Felipe se desahogó. A veces siento que estoy luchando una batalla perdida. No sé si voy a lograrlo. Sus palabras cortaron a Carlos como un cuchillo. Quería ofrecer respuestas,
pero sabía que no tenía todas las soluciones. Felipe, no sé qué va a pasar, pero estoy aquí. Estamos juntos en esto. Vamos a descubrirlo juntos. Felipe miró a Carlos, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Gracias, Carlos. A veces, solo saber que no estoy solo ya ayuda. Su amistad, que antes parecía frágil, ahora se estaba solidificando. Carlos se dio cuenta de que, al enfrentar sus propias inseguridades, también estaba ayudando a Felipe a enfrentar las suyas. Se estaban apoyando mutuamente, y eso era algo nuevo y poderoso. Las semanas pasaron y, con cada sesión de terapia, Carlos se sentía más confiado. Sin embargo, incluso con los avances, todavía era atormentado por dudas. Una noche, mientras se preparaba para dormir, se preguntó, ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si al final, todo esto no es suficiente? La inseguridad resurgió, pero esta vez, recordó las conversaciones que tuvo con Ana y Felipe. Decidió que no dejaría que el miedo dominara. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que puedo hacer, pensó. Cierta noche, Carlos y Felipe fueron a un evento local, un festival de música que prometía ser un respiro bienvenido de las preocupaciones. Mientras caminaban, Carlos notó cómo Felipe estaba más relajado. La música envolvía el ambiente, y las sonrisas de la gente a su alrededor eran contagiosas. Se sentaron en un banco y, por primera vez en semanas, hablaron de cosas ligeras. Felipe mencionó su amor por la música y como siempre soñó con tocar la guitarra. Carlos, inspirado, dijo, ¿por qué no empezamos a tocar juntos? Podemos aprender uno del otro. Felipe dudó, pero la idea de abrirse nuevamente a la música parecía atractiva. Ese momento en el festival fue un punto de inflexión para ambos. Carlos se dio cuenta de que, incluso en medio de la lucha, aún había espacio para la alegría y la creatividad. Se comprometió a ayudar a Felipe a retomar sus sueños, mientras que Felipe, a su vez, lo animó a seguir explorando sus propias pasiones. Vamos a hacerlo, quiero intentarlo, dijo Felipe, con un brillo en los ojos. Con el paso de los días, Carlos y Felipe comenzaron a encontrarse regularmente. En cada ensayo, se reían, se distraían y, poco a poco, su amistad se volvía más fuerte. Carlos vio que cada nota tocada era una forma de liberación, y Felipe, al tocar, encontraba un refugio y una forma de expresar sus emociones. Una tarde, mientras practicaban, Felipe comentó, «Sabes, Carlos, tocar la guitarra me hace sentir que puedo enfrentar cualquier cosa. Es como si la música me diera fuerzas». Carlos sonrió, dándose cuenta de que la música no solo unía a los dos, sino que también los ayudaba a enfrentar los miedos. Carlos comenzó a ver cambios en su vida. Ya no se estaba enfocando solo en sus fallas, sino también en las pequeñas victorias. Recordó cómo, al ayudar a Felipe, también se estaba ayudando a sí mismo. Las conversaciones eran más profundas y significativas, y poco a poco, su confianza comenzó a emerger. Incluso cuando los miedos aparecían, los enfrentaba con la nueva perspectiva que había adquirido. Puedo fallar de nuevo, pero eso no significa que no pueda intentarlo, pensó, mientras se preparaba para una nueva semana. Carlos aún tenía un largo camino por delante, pero ahora entendía que cada paso era una oportunidad de crecimiento. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba solo en sus logros, sino en las relaciones que cultivaba. Cada amistad, cada momento compartido, contribuía a la persona que estaba llegando a ser. Mientras tanto, la amistad entre Carlos y Felipe se volvía más fuerte. Se estaban redescubriendo juntos y, en el camino de superación, encontraron un nuevo propósito. La lucha de Carlos no estaba resuelta, pero ahora veía que la verdadera fuerza estaba en aceptar la imperfección y seguir adelante. Y eso, por sí solo, era una victoria significativa. Carlos estaba en un momento crucial de su viaje. Había luchado contra sus inseguridades y había intentado convertirse en un mejor amigo para Felipe. Sin embargo, el peso de sus fallas pasadas aún lo atormentaba. Una tarde, mientras se preparaba para otro ensayo con Felipe, recibió un mensaje del abogado de Felipe. El tono del mensaje era serio. Había una nueva audiencia programada, y los riesgos eran mayores de lo que se imaginaba. Carlos sintió un apretón en el pecho. El miedo a fallar de nuevo comenzó a crecer. Durante el ensayo, la tensión era palpable. Felipe estaba distraído, sus manos temblaban al tocar las cuerdas de la guitarra. Carlos trató de iniciar una conversación ligera, pero sentía que Felipe estaba distante. «Felipe, ¿está todo bien?», preguntó, la preocupación transpareciendo en su voz. Felipe miró hacia abajo, como si estuviera tratando de esconder la tormenta que se estaba formando dentro de él. «Yo, solo no sé si voy a poder pasar por esto». «Es mucha presión», respondió, la voz casi un susurro.
Aquellas palabras cortaron a Carlos. Sabía que, por más que quisiera ayudar, había limitaciones. Estoy aquí, Felipe. Pero necesitas decirme qué sientes. No puedo adivinar, dijo Carlos, tratando de animarlo a abrir su corazón. Felipe respiró hondo, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Y si todo lo que he hecho hasta ahora no es suficiente? El desespero en la voz de Felipe hizo que Carlos sintiera que la fragilidad de la amistad estaba al borde de un colapso. Carlos miró a su amigo, sintiendo el peso de sus propias inseguridades. Recordaba todas las veces que había dejado a Felipe solo, todas las promesas que no había cumplido. La verdad es que todos fallamos, Felipe. He fallado contigo antes, y eso me duele. Pero eso no define quiénes somos. Se dio cuenta de que necesitaba ser vulnerable también. Tengo miedo de fallar de nuevo, de no ser un buen amigo. Pero estoy aquí, y eso debe significar algo. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, y Felipe lo miró, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y dolor. ¿Cómo logra ser tan fuerte?, preguntó. No soy fuerte, Felipe. Solo estoy tratando de ser mejor. Y eso es un proceso. La sinceridad en las palabras de Carlos parecía tocar a Felipe, que comenzó a abrirse más. Solo quería que las cosas fueran más fáciles. A veces, siento que estoy luchando contra un mar de problemas. Carlos recordó las lecciones que había aprendido. Sabía que no podía resolver los problemas de Felipe, pero podía estar a su lado. Vamos a enfrentar esto juntos. No puedo prometer que todo estará bien, pero prometo que estaré aquí en cada paso del camino. Sintió el corazón acelerarse, como si estuviera tomando una decisión crítica. Era hora de decidir si permanecería atrapado en el miedo o si entregaría su apoyo de corazón abierto. El ensayo continuó, pero la atmósfera era diferente. La música ahora llevaba una nueva emoción. Carlos y Felipe tocaban con un propósito renovado, como si cada nota fuera una declaración de que no se darían la espalda el uno al otro nuevamente. Sin embargo, la situación de Felipe aún flotaba sobre ellos como una nube oscura. Cuando el ensayo terminó, Carlos sintió la necesidad de hacer algo más. Vamos a hablar con el abogado. Podemos enfrentar esto juntos, sugirió. Felipe dudó, pero la determinación en la mirada de Carlos parecía inspirarlo. ¿Crees que eso ayudará?, preguntó, la inseguridad aún presente. Creo que puede. A veces, el primer paso es el más difícil, pero es necesario dar un paso adelante. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. La decisión estaba tomada. Enfrentarían la situación de frente, juntos. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se dio vueltas de un lado a otro, pensando en las palabras que usaría con el abogado. El miedo a fallar de nuevo lo atormentaba, pero recordó lo que había aprendido. No necesitaba tener todas las respuestas, pero necesitaba ser un apoyo. Al amanecer, Carlos sintió una nueva determinación. La verdadera fuerza no estaba en evitar el fracaso, sino en lidiar con él cuando surgiera. El día de la audiencia, Carlos estaba nervioso, pero también emocionado. Él y Felipe se sentaron en la sala de espera, y la atmósfera era tensa. Felipe estaba pálido, la ansiedad estampada en su rostro. Carlos, ¿y si todo sale mal?, preguntó, la voz temblando. ¿Y si pierdo todo? Carlos tomó la mano de Felipe y la apretó. Si eso sucede, lo enfrentaremos. No importa lo que pase, no está solo. Estamos juntos en esto. Cuando finalmente entraron en la sala de la audiencia, Carlos sintió que su estómago se revolvía. Pero, al mirar a Felipe, vio la determinación en sus ojos. Estaban enfrentando el miedo codo a codo, y eso era algo poderoso. Durante la audiencia, Carlos se esforzó por mantener la calma, escuchando atentamente. Las palabras del abogado de Felipe eran firmes, pero la tensión en el aire era palpable. Carlos sabía que la batalla estaba lejos de ser fácil. En el momento en que el juez dio su veredicto, el corazón de Carlos pareció detenerse. Sostuvo la mano de Felipe, que casi estaba sofocando su propia ansiedad. Cuando se anunció la decisión, un inmenso alivio se apoderó de ellos. Aunque no era el resultado perfecto, era un paso en la dirección correcta. Felipe miró a Carlos, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. Lo logramos. No estaría aquí sin ti, dijo, la emoción desbordando. Esa experiencia los unió de manera indescriptible. Carlos se dio cuenta de que, al enfrentar sus propios miedos e inseguridades, se había convertido en una fuente de fuerza para Felipe. Y Felipe, a su vez, estaba aprendiendo a levantarse de nuevo, a creer en sí mismo. Tenían mucho que aprender y crecer, pero, juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación. Ese día, Carlos no solo superó sus miedos,
sino que también descubrió la verdadera riqueza que provenía de las relaciones que cultivaba. Aprendió que, al permitirse ser vulnerable y al apoyar a los demás, podía transformar no solo su vida, sino también la vida de quienes amaba. Y, al mirar a Felipe, supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Después de la audiencia, Carlos y Felipe salieron de la sala, aún procesando lo que había sucedido. La luz del sol parecía brillar con más intensidad, como si el mundo estuviera celebrando la pequeña victoria que acababan de conquistar. Carlos notó que la tensión en los hombros de Felipe había disminuido, y una leve sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Aún tenemos un largo camino por delante, pero al menos ahora tenemos una dirección, dijo Felipe, la voz más firme. Carlos asintió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Se dio cuenta de que la jornada que habían enfrentado juntos no era solo sobre la audiencia o las dudas que pesaban sobre Felipe. Era sobre la renovación de un lazo que parecía frágil, pero que se había convertido en una cuerda fuerte, entrelazada por confianza y apoyo mutuo. Sí, y lo más importante es que esto nos enseñó que podemos contar uno con el otro, respondió Carlos, mirando a los ojos de Felipe. A partir de ese día, ambos comenzaron a ver sus vidas desde una nueva perspectiva. Carlos se dio cuenta de que sus inseguridades no necesitaban definir quién era. Las fallas del pasado no eran una carga, sino lecciones que lo habían moldeado. Comenzó a abrirse más, no solo con Felipe, sino también con otras personas a su alrededor. En las semanas siguientes, se volvió más participativo en las actividades de la escuela, empezó a involucrarse en proyectos comunitarios y hasta se inscribió en un curso de música. El miedo a fallar aún existía, pero ahora era más un recordatorio de que el crecimiento ocurre cuando se arriesga. Felipe, por su parte, sintió un nuevo aliento. La presión que sentía antes de la audiencia ahora parecía un combustible. Comenzó a presentarse en pequeños shows, algo que antes lo dejaba paralizado de miedo. La música se convirtió en una forma de expresión, una manera de transformar sus inseguridades en algo bello. Cada acorde que tocaba era un paso hacia la recuperación de su autoconfianza. Nunca pensé que pudiera sentirme tan libre al tocar, dijo a Carlos en una de esas noches en que ensayaban juntos. Es como si la música me ayudara a enfrentar mis demonios. Carlos sonrió, feliz de ver a Felipe florecer. La amistad de ellos se profundizaba con cada ensayo y cada conversación sincera. Solían sentarse en el sofá de la sala de estar de Carlos, hablando sobre sus esperanzas y sueños, riendo de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. En esos momentos, Carlos se daba cuenta de que el verdadero éxito no estaba en los logros externos, sino en la conexión que había creado con Felipe. Su amistad se había convertido en un puerto seguro, un lugar donde podían ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Las lecciones que aprendieron juntos no se restringían solo a ellos. Carlos comenzó a notar cómo su nueva mentalidad influenciaba a las personas a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para sus compañeros, que lo veían lidiando con sus inseguridades y animando a Felipe a hacer lo mismo. La transformación de Carlos inspiró a otros a abrirse, a hablar sobre sus propios miedos y a buscar apoyo en las amistades. Se dio cuenta de que, al compartir sus experiencias, estaba contribuyendo a un ambiente más acogedor y solidario. Felipe también se convirtió en un faro de esperanza para otros. Comenzó a dar clases de guitarra a niños del vecindario, transmitiendo no solo conocimiento musical, sino también el mensaje de que era posible superar desafíos. La música es una forma de curación, decía a sus alumnos. Y todos nosotros tenemos un poco de música dentro de nosotros, incluso si aún no lo sabemos. La alegría que Felipe sentía al enseñar era palpable, y la transformación que experimentaba se reflejaba en el brillo de los ojos de los niños que lo escuchaban. A medida que pasaban los meses, Carlos y Felipe se convirtieron en más que amigos, eran hermanos. Aprendieron a celebrar las victorias juntos, por pequeñas que fueran, y a apoyarse mutuamente en las dificultades. Carlos, que antes se sentía perdido en medio de sus inseguridades, ahora caminaba con más confianza. Entendía que las fallas eran parte de la vida y que cada nuevo comienzo era una oportunidad para crecer. Las experiencias que vivieron juntos los moldearon, y cada desafío enfrentado se convirtió en una nueva historia para contar. Aquella amistad inesperada que había surgido en medio del caos se transformó en un lazo inquebrantable, un testimonio del poder de la empatía y la vulnerabilidad. Carlos miraba a Felipe y veía no solo un amigo, sino un reflejo de su propio camino de superación. La vida no era perfecta, y los desafíos seguían surgiendo, pero ahora tenían el uno al otro para enfrentar cualquier tormenta. Ambos se dieron cuenta de que el verdadero éxito no se medía por logros externos, sino por la fuerza de las conexiones humanas que construían día tras día. Y, al mirar hacia el futuro, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Carlos observaba por la ventana de su habitación mientras el sol se ponía,
tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un momento de reflexión, un instante en el que podía mirar hacia atrás y contemplar el camino que había recorrido. Ese chico lleno de inseguridades y miedos, que solía esconderse detrás de sonrisas forzadas, parecía tan distante ahora. La transformación no había sido fácil, pero el coraje que él y Felipe encontraron el uno en el otro había cambiado sus vidas para siempre. En los últimos meses, Carlos había aprendido a valorar cada pequeño paso que daba. Se dio cuenta de que las fallas no eran el fin del mundo, sino oportunidades disfrazadas. Al inscribirse en un curso de música, no solo descubrió un talento que no sabía que tenía, sino que también se permitió vivir la vulnerabilidad de ser un aprendiz nuevamente. A cada nota que tocaba, sentía la libertad que la música traía, no solo como un refugio, sino como una forma de expresión genuina. Felipe, por su parte, se había convertido en un ejemplo en su comunidad. Las clases de guitarra que daba no eran solo sobre música, eran sobre resiliencia y la importancia de creer en uno mismo. Veía a los niños que enseñaba transformándose, así como él se había transformado. La sonrisa en sus rostros cuando lograban tocar una nueva canción era un reflejo de lo que la superación significaba. Felipe se sentía realizado, no solo por sus logros personales, sino por poder inspirar a otros a encontrar sus propias voces y superar sus propios desafíos. La amistad que Carlos y Felipe construyeron a lo largo de este camino se había convertido en un cimiento. Continuaban apoyándose, celebrando las victorias y enfrentando las dificultades juntos. Cada conversación profunda, cada ensayo y cada risa compartida se convirtieron en recuerdos queridos que moldeaban su identidad. Carlos aprendió que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales o en logros superficiales, sino en las conexiones que formaba con las personas a su alrededor. Esta nueva perspectiva lo ayudó a cultivar relaciones más saludables y significativas, no solo con Felipe, sino también con sus compañeros y familiares. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Carlos se dio cuenta de que cada desafío que enfrentó le había enseñado algo valioso. Había aprendido la importancia de la empatía y la vulnerabilidad, comprendiendo que todos a su alrededor estaban luchando sus propias batallas. Esta comprensión lo había vuelto más paciente y amable, no solo consigo mismo, sino también con los demás. Comenzó a escuchar más, a interesarse por las historias de vida de las personas a su alrededor y a ofrecer apoyo siempre que podía. Este cambio de actitud no pasó desapercibido. Amigos y familiares comenzaron a notar la nueva luz que emanaba de él. Carlos también recordó las lecciones que había aprendido de los fracasos. Cada error que cometía se convertía en una oportunidad de aprendizaje, un paso más en su camino. Ya no tenía miedo de fallar, porque sabía que las caídas eran parte del proceso. Esta nueva mentalidad lo impulsó a buscar nuevos desafíos, a explorar nuevas pasiones y a abrirse a lo desconocido. Se inscribió en un club de teatro en la escuela y comenzó a actuar, descubriendo una nueva forma de expresarse y de conectarse con los demás. El impacto de la amistad con Felipe también se extendió más allá de sus vidas. Comenzaron a organizar eventos comunitarios, reuniendo a personas para compartir talentos y experiencias. La música, que antes era una fuente de inseguridad para ambos, se convirtió en un medio para unir a la comunidad en torno a algo positivo. Carlos vio cómo la fuerza de la amistad podía crear un efecto dominó, inspirando a otros a abrirse y apoyarse mutuamente. Las noches de música y risa se convirtieron en una tradición, y en cada evento, veían más y más personas unirse, formando una red de apoyo que se extendía más allá de su ciudad. Lo que comenzó como un viaje personal de superación se transformó en un movimiento mayor. Carlos y Felipe se dieron cuenta de que, al abrirse el uno al otro, habían creado un espacio donde otras personas también podían sentirse seguras para compartir sus historias. Cada relato de superación, cada canción tocada, cada sonrisa compartida se convertía en un recordatorio de que la vida era mucho más rica cuando se vivía en comunidad. Mientras la noche caía y el cielo se oscurecía, Carlos sintió una ola de gratitud por todo lo que había vivido. Sabía que el viaje no terminaba allí, había mucho más por aprender y compartir. Pero, al mirar hacia atrás, vio no solo un camino de desafíos, sino un camino lleno de luz, amor y amistad. Sonrió al pensar en Felipe, su hermano del corazón, y en todos los recuerdos que aún estaban por venir. La vida apenas comenzaba, y con ella, la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Carlos observaba por la ventana y, mientras el sol se despedía en el horizonte, su mente se llenaba de recuerdos. Recordó cómo, hace poco tiempo, se sentía perdido e inseguro, incapaz de creer en su propio potencial. Hoy, sin embargo, la historia era diferente. Se había transformado, y eso no era solo fruto de sus propias acciones, sino del apoyo incondicional de Felipe. El viaje que compartieron no solo los moldeó como individuos, sino que también fortaleció la amistad que construyeron. Reflexionando sobre todo lo que había vivido,
Carlos entendió que el verdadero éxito no estaba en los logros externos, sino en las pequeñas victorias del día a día. Se dio cuenta de que cada nota tocada al piano, cada risa compartida con Felipe y cada evento comunitario organizado eran hitos significativos en su vida. Había aprendido a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, entendiendo que cada error traía consigo una lección valiosa. Los fracasos, que un día lo paralizaron, ahora eran trampolines que lo impulsaban a volar más alto. Felipe, a su lado, también reflexionaba sobre su viaje. Recordaba las noches en que se sentaba con Carlos, compartiendo miedos e inseguridades. Recordó cuando no quería tocar frente a nadie, preguntó Felipe, sonriendo. Carlos rió, ¿y tú pensabas que no podrías enseñar a nadie? Ambos coincidieron en que su amistad había sido un catalizador de cambio en sus vidas. Felipe ahora se veía como un mentor, pero también como un aprendiz constante, creciendo con cada interacción con los alumnos y con Carlos. En cada evento que organizaban, la energía de la comunidad se intensificaba. Las personas comenzaban a reunirse en torno a la música, compartiendo sus propias historias de superación. Carlos y Felipe se convirtieron en figuras centrales en un movimiento que promovía la empatía y la unión. Se dieron cuenta de que, al abrirse el uno al otro, habían creado un espacio seguro para que otros también se sintieran cómodos compartiendo sus experiencias. Entre risas y presentaciones, construyeron un lazo que trascendía la amistad, convirtiéndose en una verdadera familia. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, Carlos miró a Felipe y dijo, «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Mirar hacia atrás me hace darme cuenta de cuánto he crecido». Felipe asintió, y lo mejor de todo es que no lo hicimos solos. Cada persona que se unió a nosotros es parte de esta historia. Sabían que el viaje aún estaba lejos de terminar. Había muchos sueños por realizar, muchos nuevos desafíos por enfrentar, pero ahora, más que nunca, estaban listos. Carlos sintió una ola de gratitud por todo lo que había vivido. Entendió que la vida es una serie de altibajos, y que cada momento, ya sea bueno o malo, es una oportunidad de aprendizaje. Él había aprendido a valorarse, a ser amable consigo mismo y a acoger sus emociones. Esta aceptación renovada no solo lo había hecho más fuerte, sino también más conectado con los demás. Recordó a los niños que Felipe enseñaba y cómo cada pequeño progreso de ellos era una victoria compartida. Carlos dijo, con un brillo en los ojos, que continuarían haciendo eso. Vamos a inspirar a más personas a abrirse, a expresarse y a ayudarse mutuamente. Felipe sonrió y asintió, diciendo que la música era solo el comienzo. Teníamos mucho más que ofrecer. Sabían que juntos podían hacer la diferencia, no solo en sus vidas, sino en las vidas de muchos otros. A medida que la noche se profundizaba, se sentaron en el suelo, rodeados de instrumentos y risas, y Carlos se prometió a sí mismo, nunca más permitiría sentirse insuficiente. La vida tenía mucho más que ofrecer, y estaba listo para abrazar cada nueva experiencia. Sonrió. El futuro era brillante, lleno de posibilidades. Y así, la historia de Carlos y Felipe se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros mismos. Las dificultades pueden ser desafiantes, pero con amor, amistad y resiliencia, es posible superar cualquier obstáculo. Aprendieron que la vida es un viaje rico en lecciones, y que la conexión con los demás puede iluminar incluso los días más oscuros. Ahora, con un corazón lleno de esperanza, Carlos invitó a todos a reflexionar sobre sus propias jornadas. Sabía que cada uno tiene sus batallas y que compartir esas experiencias puede ser liberador. Animó a todos a abrirse, a buscar apoyo y a nunca subestimar el poder de la amistad. Si tienes una historia, compártela. Si tienes un sueño, síguelo. Y si te sientes solo, recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Así, la historia de Carlos y Felipe no era solo sobre superación. Era una invitación a la acción, un llamado para que todos se unieran en busca de sus propias verdades, en busca de un futuro más iluminado, juntos.